Ok, empezamos problema número 1. Nos dice lo siguiente: determinar la intensidad de corriente que pasa por un conductor si se sabe que en el tiempo, de 0.001 segundo pasa por su sección recta una carga de 20 microcoulomb. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos en este problema? Tenemos como dato el tiempo 0,001, es lo mismo que 1 entre 1000, o el famoso 10 a la menos 3 segundos. ¿Correcto? Es el dato que tenemos. Y una carga, me da la carga, que es 20 microcoulomb. Queremos saber cuál es la intensidad de corriente. Muy bien, gente, recordamos aquí que la intensidad de corriente es la carga por unidad de tiempo. Recordamos esto, la intensidad de corriente. Chicos, ¿sí me están escuchando? Ok, gente, pensé que no porque hubo una caída aquí de potencial en la casa. En fin. A ver, gente, vamos a continuar. Oye, la intensidad de corriente es la carga por unidad de tiempo. La carga lo tenemos, el tiempo también. Simplemente a partir de la definición aquí de la intensidad de corriente, vamos a reemplazar para calcular la intensidad en amperios. A ver, la carga es 20 micro, no te olvides, 10 a la menos 6 coulomb. Y esto dividido entre el tiempo, que es 10 a la menos 3 segundos. Perfecto. A ver, gente, ¿cuánto sería la intensidad de corriente? A ver, vamos a hacer el cálculo rápido. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería aquí la intensidad de corriente? El 2 te va a quedar, claro, ¿verdad? ¿Cuánto sería la intensidad? El 2 te queda, ¿verdad? 2 ahí va a quedar. ¿Cuánto es 10 a la menos 6 dividido entre 10 a la menos 3? 10 a la menos 3 abajo, arriba, te queda un 10 a la menos 3, ¿verdad? El 20 es 2 por 10. 10 por 10 a la menos 3, te queda el 10 a la menos 2. Por lo tanto, la intensidad de corriente es 2 por 10 a la menos 2. Unidad coulomb por segundo se llama amperios. Por lo tanto, ahí tenemos la intensidad de corriente. Ok, gente, entonces en este problema nos piden cuál es la intensidad de corriente conociendo el tiempo y la carga que pasa por la sección transversal. Entonces, a partir de la definición de la intensidad de corriente, que es carga por unidad de tiempo, entonces ya tenemos la intensidad de corriente. Disculpen, gente, que todavía tengo la garganta irritada. Muy bien, marcamos aquí. Respuesta B de Bolo. Ok. Continuamos, entonces no hay ningún secreto aquí, ¿verdad? Directamente aplicar la formulilla. Problema 3. Calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Muy bien, queremos saber cuál es la resistencia equivalente y nos dan aquí un arreglo de resistencias de esta forma. Y queremos saber, disculpa, cuál es la resistencia equivalente. Muy bien, chicos, entonces comenzamos aquí por la parte más externa de este circuito. A ver, observen las resistencias que yo voy a resaltar aquí. Todas ellas están una a continuación de la otra. Eso se llama que las resistencias están en serie. Oye, 10, 10 y 10 están en serie, una seguida de la otra. Como están en serie, ¿cómo calculamos su resistencia equivalente cuando están en serie? ¿Se acuerdan? La resistencia equivalente sería la suma. Cuando están en serie simplemente sumamos. 10 más 10 más 10. Voy a escribir aquí la suma de ellas. 10 más 10 más 10. Perfecto, ya sabes que es 30. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro circuito? A ver, ¿cómo nos quedaría nuestro circuito si ya tenemos que la resistencia equivalente de esos tres nos queda 30? ¿Cómo nos queda ahora nuestro circuito? Bueno, aquí tenemos el 15 y en vez de escribir 3, escribimos una única resistencia que sería la equivalente de esas tres, que nos dio 30. Perfecto, ahí está. Muy bien, observa cómo está reduciendo nuestro circuito. Seguimos. Oye, observa que 30 y 15
Son dos resistencias, ¿cómo están? Están en paralelo. 30 y 15 están en paralelo. ¿Cómo encuentro la resistencia equivalente cuando dos resistencias están en paralelo? Si hablamos simplemente de dos, sería el producto de ellas entre la suma de ellas. Por lo tanto, sería 15 multiplicado por 30 y dividido entre la suma 15 más 30. Perfecto. ¿Cuánto es esto? A ver, gente, ayúdame a hacer el cálculo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es? A ver, abajo tenemos 45, ¿verdad? Arriba tenemos el 15 por el 30. ¿Cuánto es quinceava de 45? A ver, abajo quinceava te queda 3. Quinceava, 1. 30 por 1. 30 dividido entre 3, 10. Por lo tanto, aquí nos queda 10. Perfecto. Oye, entonces esto de verde, que eran dos resistencias en paralelo, nos queda una de 10. Perfecto. Y al final de tu vida, ¿cómo te queda todo ese arreglo de resistencias? A ver, vamos a ver cómo nos quedaría al final de la vida. A ver, ¿cómo nos queda este arreglo de resistencias? Observa que estas dos en verde las hemos hecho una única, que vale 10. Perfecto, 10 ohmios. Por aquí arriba tenemos el 5 y por aquí abajo otra vez 5. Entre A y B, por lo tanto, la resistencia equivalente, tenemos tres resistencias ahora que están una seguida de la otra, están en serie. Por lo tanto, ya, ¿cuánto sería la resistencia equivalente entre A y B? Veamos, están en serie, simplemente la suma. Sería 5 más 10 más 5. Por lo tanto, aquí tenemos 20 ohmios. Y ya está. Perfecto. Respuesta C, decena. Muy bien. Muy bien, chicos. Comentarios. Comentarios. ¿Todo bien? Vamos a marcar aquí nuestra respuesta. 20 ohmios. Entonces ya sabes, gente. Recuerda ahí, resistencias que están en serie, la suma para calcular la equivalente. Si están en paralelo y si hablamos de dos, hacemos el producto de ellas entre la suma de ellas. Perfecto. De esta manera podemos reducir el circuito aquí a una única resistencia que vale 20. ¿Qué quiere decir este resultado, profesor? Quiere decir que al final entre A y B, queda una única resistencia que vale 20. Entonces todo el circuito inicialmente que habían 3 y 3, 6 resistencias, reducimos en una única, que es la resistencia equivalente, que vale 20. Por lo tanto, por ejemplo, en un circuito más complejo, que más adelante ustedes van a estudiar en la universidad, oye, en vez de escribir 6, escribo una, como si esta única resistencia equivalente hace por todos estos 6. Entonces se reduce el sistema. ¿Correcto? Seguimos. Problema 4. Problema 4. Se tiene un nudo o nodo formado por 4 conductores en las cuales circulan las corrientes mostradas. Entonces, por R, por esta resistencia, ¿sale o entra corriente y cuánto? Esa es nuestra pregunta, nuestra incógnita. ¿Sale o entra y cuánto? A ver, gente, para resolver este problemilla, vamos a usar la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos o nudos. ¿Cuál es el nudo, profe? Aquí la intersección de estos pedazos ahí, elementos del circuito. Oye, por este nudo de rojo está entrando 15 amperios. Oye, si entran 15 amperios, ¿cuánto deben de salir por ese nudo? Oye, si está entrando 15, ¿cuánto debe de salir? También 15. Por la ley de Kirchhoff, la suma de corrientes que entran
Voy a escribir aquí la relación. Debe ser igual a la suma de corrientes que salen. Salen o entran, ¿de dónde, profe? Del nudo o nodo que estoy aquí considerando. Ese puntito de rojo. Oye, todo lo que entra tiene que salir. Vamos por decirlo así, en forma práctica. Allá, profe. Oye, si entran 15, a ver. ¿Entra quién? 15. Oye, entran 15, ¿cuánto deben de salir? También deben de salir 15. Oye, por aquí arriba está saliendo 6 más, oye, 1 también está saliendo. Ahora por R, ¿qué se debe de cumplir? ¿Que sale o entra? Para que 15 entre. A ver, ¿será correcto que yo diga, oye, debe entrar? ¿Qué me dicen ustedes? Oye, si están saliendo aquí, piensa conmigo. Oye, aquí hay 6 y aquí hay 1. 7 salen. Oye, pero aquí ya hay 15. Si aquí fuera, por ejemplo, un 1 o 2, 2 y 15, 17. 17 entran, 7 salen. ¿Se puede decir eso? O sea, ¿se cumple la ley? No. Por lo tanto, en realidad, por R están saliendo. Por R salen. Perfecto. Oye, entra 15. Deben de salir 15. Ya salen 6 y 1, 7. ¿Cuánto falta para 15? Vamos a llamarle simplemente I. Y es lo que queremos calcular. Sería la resta, ¿verdad? 7 aquí pasaría a restar al 15. Se convierte en 8 amperios. Que sería la intensidad por R. Que en realidad sale. ¿Verdad? ¿Cuánto sale? 8 amperios. Perfecto. Ahí está, a ver, marcamos nuestra alternativa, la única, E de enanos. Muy bien, gente, muy bien. Seguimos. Problema 5. En el circuito de una sola malla, ahí tenemos nuestro circuito de una sola malla, halle la lectura del amperímetro ideal. Cuando hablo de amperímetro ideal, significa que la resistencia dentro de este aparato que va a medir la intensidad de corriente es despreciable, como algunos. Por lo tanto, es prácticamente como podemos sacarla y prácticamente lo que queremos saber es la intensidad de corriente que circula por esta malla. Muy bien, vamos a aplicar aquí nuestro análisis para calcular esa intensidad de corriente. Vamos a hacerlo de la manera más rápida. Ahí está nuestro circuito. Vamos a intentar reducir este circuito, reducir al máximo nuestro circuito. ¿Ok? ¿Cómo, profe, reducir al máximo? Claro. Si tú te das cuenta, aquí tenemos 3 resistencias que están uno seguido de la otra. O sea, están en serie. Por lo tanto, en vez de escribir 3 resistencias, ¿qué podemos escribir? Su equivalente. Entonces, en vez de escribir 3, se escribe una única resistencia. Por lo tanto, vamos a ir reduciendo ya nuestro circuito de esta forma. Vamos a escribirlo aquí al ladito. Vamos a escribirlo, a ver, mejor lo escribo aquí abajo. Vamos a escribirlo, vamos por decirlo, un circuito aquí equivalente. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo bien, gente? Vamos a reducir nuestro circuito aquí. Entonces, en vez de 3, escribimos una única resistencia que es la equivalente. ¿Cuánto vale esta resistencia equivalente? Voy a hacer el cálculo aquí al ladito. Resistencia equivalente sería, como están en serie, simplemente la suma. 2 más 3 más 5 sería la resistencia equivalente. 2 más 3 más 5. Perfecto. Y esto me da 10 ohmios. Correcto, gente. La resistencia equivalente, 10 ohmios. Hasta ahí no hay nada nuevo, simplemente resistencia equivalente. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas fuentes, estas baterías? ¿Cómo están dispuestas? A ver, para hacer el análisis voy a cortar aquí arriba y aquí abajo. Imagínate que este pedazo de la trayectoria, esta trayectoria, este pedazo ahí de la malla, yo lo voy a estirar en la horizontal. ¿Qué, profe? Lo voy a poner en una única línea horizontal. Voy a llamar este punto A y el punto B donde lo corté. Y observa cómo nos va a quedar aquí las fuentes. Entre A y B, cogemos ahí, lo cortamos A y B y estiramos.
Ahí tenemos ese pedazo ahí de la trayectoria AB. Solamente para saber cuánto nos quedaría las fuentes, una fuente equivalente. Por lo tanto, aquí tenemos tres fuentes. Entre A y B tenemos tres fuentes. Vamos a colocarlas aquí y encontrar una fuente equivalente, por así decirlo. Oye, la fuente de 10 voltios, palito grande aquí a la izquierda, palito chiquito a la derecha, estamos colocando ahí las fuentes. La fuente de 20, palito chiquito, palito grande, está de esta forma, voltios no te olvides, y la fuente de 30, cuando yo lo estiré, nos quedó así, ¿verdad? Coges este punto B y estíralo. Entonces prácticamente eso es lo que estamos haciendo. Observe, negativo con polo negativo están mirándose lo que tenemos aquí. Polo negativo aquí de estas fuentes. Oye, positivo aquí y el positivo aquí también se están mirando lo que tenemos aquí para la fuente de 30 voltios. Ok, prácticamente estamos reescribiendo solamente para saber cuál sería una fuente equivalente. Una fuente equivalente, por así decirlo. Ok, gente. Muy bien. Ahora, para saber cuál sería la fuente equivalente, vamos a pensar que bueno, el polo positivo, el polo negativo, vamos a colocar aquí las polaridades, polo positivo, polo negativo. Vamos a pensar en lo siguiente. Oye, si el más está a la izquierda, es como si yo tuviera una flechita empujando a la izquierda. Si el más está a la derecha, es como si tuviera una flechita empujando hacia la derecha. Aquí el más está a la izquierda, tengo una flechita empujando hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a pensarlo así en términos de vectores, ¿ok? Es como si yo tuviera aquí un vector que apunta a la izquierda, que es 10. Aquí tengo otro vector de 20 que apunta a la derecha y tengo otro vector de 30 que apunta a la izquierda. Si yo te pidiera cuál sería la resultante de esto, eso sería la fuente equivalente. ¿Cuánto sería la resultante de esto? A ver, ¿quién me dice? Oye, 10 hacia la izquierda, polo positivo a la izquierda. Oye, 30 hacia la izquierda también. Ambas se ayudan. Quiere decir, los vamos a sumar. 10 que va a la izquierda más 30 que también se va a la izquierda, ambas se ayudan. Oye, pero 20 está al contrario, es como si este le restara, le quita, se lo resto. ¿Correcto? Oye, ¿y cuánto sería esto? 30 más 10 menos 20. 10 más 30 son 40 menos 20. Aquí nos quedaría 20 hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Correcto? Si bien es cierto, no son vectores, pero podemos hacerlo, podemos pensarlo en términos de vectores para calcular aquí una fuente equivalente. Es una forma así bien práctica para reducir aquí nuestro sistema. ¿Correcto, chicos? Entonces nos queda, en vez de escribir 3 baterías, podemos escribir una única, que sería una batería equivalente de 20 voltios. La escribimos aquí. Observa que a la izquierda yo coloqué el palito grande, el del polo positivo. Por lo tanto, a la izquierda nos quedaría el polo positivo y a la derecha aquí el polo negativo de la fuente equivalente, que es 20 voltios. Esta sería nuestra fuente equivalente. Y a partir de nuestro circuito, aquí ya reducido, queremos saber, oye, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula ahí? Que es justamente lo que nos piden calcular, porque el amperímetro lo que va a marcar aquí es la intensidad de corriente. ¿Cuánto vale eso? Vamos a usar la ley de Ohm. Recordamos que en la ley de Ohm el voltaje va a ser intensidad por la resistencia. Si estamos hablando de voltaje equivalente, ponle ahí voltaje equivalente. Resistencia equivalente, ponle ahí. La intensidad es lo que queremos calcular. Vamos a reemplazar. Voltaje es 20. La intensidad no sé. La resistencia equivalente es 10. Por lo tanto, aquí al final de tu vida, ¿cuánto sería la intensidad de corriente que marca aquí el amperímetro? El 10 pasaría a dividir al 20, nos quedaría 2 amperios. Perfecto, gente. Ahí tenemos nuestra alternativa B de Bohr.
Muy bien, gente, esa es una manera así bien práctica de enfrentar este tipo de problema de malla. Lo primero que hacemos ahí es reducir al máximo, a lo que podamos, la malla. Y a partir de este circuito ya reducido, podemos hacer el análisis directo. Muy bien, comentarios hasta aquí. Ok, seguimos entonces, seguimos. Problema 7. Problema 7. A ver, problema número 7 nos dice lo siguiente: determinar la intensidad de corriente del siguiente conductor y su sentido. Y aquí te dan que el potencial en el punto A es 100 voltios y en el punto B 80 voltios. Y la resistencia es 5 ohm, 5 ohmios. Entonces queremos saber cuál es la intensidad de corriente y cuál es su sentido. Y claro, cuando preguntamos del sentido, es del sentido de la corriente convencional. ¿Ok? Ahora, el dato que nos dan es que en el punto A tiene un potencial que es 100 voltios y en el punto B tenemos un potencial que vale 80 voltios. Entonces, como hemos comentado en la parte teórica, la intensidad de corriente, ¿de dónde a dónde se va? Entonces se va de mayor potencial a menor potencial. En A es mayor, por lo tanto la corriente, vamos a decir, sale de A y se va al punto B, donde tiene menor potencial. Por lo tanto ya tenemos el sentido de la corriente, hacia la derecha. Perfecto. Y antes que me olvide, esta resistencia vale 5 ohmios. Muy bien. ¿Qué más queremos saber? ¿Cuánto vale? Ya sabemos cuál es el sentido, pero queremos saber cuánto vale. Muy bien, entonces vamos a calcular aquí la diferencia de potencial entre el punto A y B. Cuando hablo de la diferencia de potencial, estamos diciendo la diferencia de potencial en sí, o sea, la resta del potencial en A menos el potencial en B. Y esto que es igual, por la ley de Ohm, intensidad por la resistencia que está ahí. A ver, veamos cuánto es esta diferencia. En el punto A es 100, en el punto B 80. La intensidad de corriente es lo que yo quiero calcular por la resistencia que vale 5. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente? 100 menos 80 es 20, el 5 pasaría a dividir al 20, se convierte en 4 amperios. Por lo tanto, la intensidad de corriente es 4 amperios y se dirige hacia la derecha. Perfecto. Respuesta: dedazo. Muy bien, gente. Seguimos. Problema 8. A ver, agárrate aquí. Problema 8. A 10 centímetros de un conductor rectilíneo se produce la inducción magnética, que es este valor. 8 por 10 a la menos 5 teslas. Hallar la magnitud de la intensidad de corriente que pasa por este conductor rectilíneo. Vamos a tomarlo como un conductor extremadamente largo. Vamos a considerar aquí esta figurilla. Oye, en este conductor está pasando esta intensidad de corriente, que yo no sé cuánto es, y a una distancia que es 10 centímetros, a una distancia de 10 centímetros, por aquí tenemos un campo magnético de intensidad 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10 a la menos 5 unidad del campo magnético Tesla. ¿Cuál es la pregunta? Hallar la intensidad de corriente. ¿Cuánto es esta intensidad de corriente? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale? Esa es nuestra incógnita. Muy bien, gente, recordamos aquí del último tema que acabamos de ver en esta semana, el campo magnético a una distancia de un conductor. ¿A qué es igual? Conductor infinito, aquí está. Mu sub 0i dividido entre 2pi por la distancia. ¿Y quién es mu sub 0? Recordamos aquí que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Solo su valor numérico. En el sistema internacional ustedes ya saben aquí cuáles son las unidades. Vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo. Bueno, vamos a escribirlo ya directo. 4pi por 10 a la menos 7. Ahí está. Multiplicado por la intensidad, que yo no sé, es lo que me piden calcular.
dividido entre 2pi, por la distancia que debe estar en metros. 10 centímetros es la décima parte de un metro, con lo que es lo mismo 10 a la menos 1 metro. Y esto es igual al campo magnético en ese punto, que es 8 por 10 a la menos 5. Perfecto. Y lo que sigue es historia. Muy bien, vamos a hacerlo en un 2 por 3. 2pi, 2pi, aquí te queda un 2. Mitad 1, mitad de 8 es 4. Y vamos a despejar la intensidad. Despejamos la intensidad. Bueno, el 4 te queda ahí. Veamos la base 10. Por 10 a la cuánto. A ver, veamos. Este 10 a la menos 1 está aquí abajo dividiendo. Cuando pasa a multiplicar al 10 a la menos 5, se convierte en 10 a la menos 6. ¿Correcto? 10 a la menos 6. El 10 a la menos 7 aquí, que está multiplicando la intensidad, pasaría a dividir en el lado derecho. ¿Y cuánto es 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 7? Es 10. ¿Por 4? Ahí está, ya lo pensaste. Por lo tanto, la intensidad sería 40 amperios. Perfecto. Ahí tenemos nuestra alternativa. 40 amperios. Muy bien, gente. Así como está la figura que aparece, si usamos la regla de la mano derecha para saber cuál es el sentido aquí del campo, la regla de la mano derecha más o menos sería así. A ver, por aquí está tu mano, tu dedo en realidad. Aquí está parte de tu mano. Y por aquí los dedos, los 4 dedos, abrazando aquí al conductor. El dedo pulgar, recuerden que da aquí, sigue la orientación de la intensidad de corriente. Por lo tanto, aquí arriba del conductor, el campo magnético y sus líneas de inducción están saliendo por arriba y entrando por abajo. Entonces recordamos ahí la regla de la mano derecha. Por lo tanto, el campo magnético estoy representándolo ahí perpendicular al plano aquí de sus pantallas. Por aquí sale y por abajo entra. Entonces, básicamente la línea de inducción más o menos es así. Sale por arriba y entra por abajo. Más o menos esa es la orientación de las líneas de inducción. El campo magnético ahí tangente a esas líneas de inducción. Perfecto, ahí recordamos la regla de la mano derecha. Disculpen, gente, esta mano está recontra horrible. Ok, pero bueno, voy a escribir aquí regla de la mano derecha. Ahí está. Bien, gente, seguimos. Problema 9. Con los datos que se indican en el circuito eléctrico, aquí tenemos un circuito extremadamente horrible, representado la corriente por la resistencia de 2 ohmios. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios? ¿Dónde está 2 ohmios? Aquí está. Queremos saber cuál es la intensidad de corriente que pasa por ahí. Por lo tanto, déjame aquí exagerar este circuito y vamos a examinarlo aquí. Vamos a examinarlo. Observa el gráfico. Oye, en este punto yo le voy a llamar A y este puntito yo le voy a llamar B. Vamos a llamarle los nodos. Vamos a colocar los nombres a esos nodos. Bueno, aquí no hay nada, sigue siendo el mismo punto A. Aquí sigue siendo el mismo punto A, el mismo punto A. Y aquí el mismo punto A. ¿Ok? La misma historia por abajo. Oye, B, este sigue siendo el mismo punto. No hay, si aquí hubiera una resistencia, no sería el mismo punto. Ahí sería otro punto diferente. Porque existe una caída de potencial. Como no hay nada, sería el mismo punto B, el mismo punto B. Y aquí también sería el mismo punto B. ¿Ok? Hasta ahí. Entre A y B, la diferencia de potencial que existe entre A y B, observen aquí en la fuente, 36 voltios. 36 voltios. Es el datazo ahí que tenemos. Diferencia de potencial entre A y B, 36 voltios. Perfecto. Oye, yo quiero saber cuál es la intensidad de corriente que pasa por esta intensidad. Perdón, por esta resistencia. ¿Cuál es la intensidad de corriente? Que aquí yo lo voy a expresar
con esta corrientita ahí de verde. ¿Cuánto vale esa intensidad de corriente? Entonces, para calcular esta intensidad de corriente, voy a usar el teorema de la trayectoria. Voy a salir desde el punto A, desde el potencial en el punto A, voy a recorrer por este sentido de la intensidad hasta llegar al potencial en el punto B. Por lo tanto, me interesa solamente este pedazo desde el punto A, siguiendo este sentido de la intensidad, hasta llegar al punto B. Entonces, usamos el teorema de la trayectoria para calcular esta intensidad. Para usar el teorema, bueno, colocamos las polaridades. Según el sentido de la corriente, en una resistencia siempre hay una caída de potencial. Por aquí también existe una caída de potencial y por aquí existe también una caída de potencial. Quiere decir, ¿cómo si caída de potencial? Quiere decir que si en el punto A tiene un valor, al pasar por esta resistencia, ese valor comienza a disminuir, a disminuir, a disminuir hasta llegar al punto B, caída de potencial. A eso nos referimos. Muy bien, gente, entonces empezamos desde el punto A. A ver, potencial en el punto A y seguimos aquí el sentido de la intensidad. De más a menos existe una caída de potencial. ¿Cuánto cayó aquí? El potencial ahí para una resistencia, recordamos la ley de Ohm, intensidad por resistencia. Sería I veces 2 o 2I. Ahí tenemos la caída de potencial. Seguimos, de más a menos hay una caída de potencial de nuevo, menos 4I. ¿Por qué 4I, profe? Porque el potencial aquí es I veces la resistencia. La resistencia en 4, la intensidad es I, que yo no sé, 4I. Seguimos según el sentido, de más a menos, otra caída de potencial, menos 3 veces I. 3 veces I. Y esto es igual, aquí llegamos al punto B. Perfecto. Oye, pero la diferencia entre A y B es 36. Por lo tanto, este potencial en B lo pasamos a restar al potencial en A. Entonces sería A menos potencial en B va a ser igual. A ver, vamos a hacer el ojo. Menos 2 menos 4 es menos 6 menos 3 menos 9 pasaría a sumar. Sería 9 veces I. Y esto ya sabes que vale 36. Y este es igual a 9 veces I. Por lo tanto, al final de tu vida, la intensidad sería 4 amperios. Y ya está. Ahí está. 4 amperios. Perfecto, gente. Ahí tenemos aplicado el teorema de la trayectoria y para un pedazo específico para hacer el análisis de este circuito. 4 amperios. Marcamos por aquí. Respuesta B de voraz. 4 amperios. Muy bien, la seguimos. ¿Comentarios hasta aquí, gente? Recuerden, gente, aquí, según el sentido de la corriente, es que yo coloco las polaridades aquí. Si la corriente va en este sentido, siempre existe una caída de potencial, o sea, de más a menos. Si la corriente fuera en este sentido, siempre hay una caída de potencial según el sentido de la corriente, de más a menos. ¿Correcto? Eso es lo que estamos aplicando aquí. Profe, bueno, no, mejor no les voy a comentar eso, para no confundirlos. Entonces no te olvides, según el sentido de la corriente, caída de potencial. Seguimos, ya estamos llegando al final. Resistan, gente, resistan. Problema 11. A través de un conductor, la intensidad de corriente en dependencia con el tiempo viene dada por esta gráfica. Intensidad versus el tiempo. Ahí tenemos la gráfica, que al parecer parece horrible. ¿Cuál es la carga? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es la carga que pasa por una sección recta del conductor en los 8 primeros segundos de circulación? Entonces aquí te dan la gráfica. Vamos a exagerarlo un poquito. Y queremos saber cuál es la carga en los 8 primeros segundos, o sea, desde 0 a 8. Muy bien, gente. Vamos a recordar aquí la fórmula que usamos en el primer problema. Aquí es igual la carga. A ver, ¿dónde está el primer problema, profe? A ver, vamos para no hacerlo. Recuerda aquí la intensidad de corriente, que es igual carga dividido entre el tiempo. Oye, si el tiempo que está dividiendo pasaría a multiplicar, yo despejo la carga. I veces el tiempo. Intensidad veces el tiempo.
Por lo tanto, aquí la carga sería intensidad veces el tiempo. Eso es lo que queremos. Intensidad veces el tiempo. Profe, pero aquí me dan una gráfica donde la intensidad cambia, varía a medida que pase el tiempo. ¿Cómo encuentro la carga a partir de esta gráfica? A ver, gente, cuando tenemos la gráfica intensidad versus el tiempo, el área bajo la curva aquí nos va a representar la carga. ¿Ok? No te olvides de eso. El área bajo la curva nos representa la carga. Profe, ¿cómo sabe de eso? Simplemente haciendo un análisis dimensional, una ¿cómo es la palabra? Inspección aquí de las unidades. Observa aquí. En la horizontal yo tengo unidad de tiempo y en la vertical yo tengo unidad de ampere. Oye, ¿qué pasa cuando yo hago el producto de esto? Cuando yo hago el producto, geométricamente equivale a encontrar el área bajo una determinada curva, ¿correcto? Pero análisis dimensional, o sea, hablando en forma de análisis dimensional, yo estoy haciendo el área ahí en forma dimensional, yo estoy multiplicando segundos por amperios, y amperios es coulomb por segundo. Segundo con segundo se va, y el área, ¿qué unidad tiene? Carga, coulomb, unidad de carga. Por lo tanto, el área aquí me representa la carga eléctrica. Muy bien, gente. Vamos a calcular el área entonces. El área, bueno, un triángulo. Ya sabemos cómo calcular el área de un triángulo. La base de 0 a 8 es 8. La altura de 0 a 6 es 6. Por lo tanto, la carga nos quedaría igual al área. El área de un triángulo, la base multiplicado por la altura, dividido entre 2. Por lo tanto, aquí tenemos 48 entre 2, 24 coulomb, y ya está. Ahí tenemos nuestra respuesta, nuestra carga. Gente, una variación. Creo que yo les comenté esto en la parte teórica, si no me engaño. Oye, pero ¿qué pasaría si en el problema te lo cambian y te piden el número de electrones? ¿Cómo encuentras el número de electrones a partir de esta carga? Usa la cuantización. N veces la carga del electrón en valor absoluto. La carga del electrón en valor absoluto, no te olvides, 1,6 por 10 a la menos 19. Ahí está. Si yo quiero el número de electrones, debes dar como respuesta este n, número de electrones. Ya tienes la carga, aquí lo has calculado. La carga del electrón, que es este valor, pasaría a dividir y ya tienes el número de electrones en esta cantidad de carga. Ok, gente, esa es una posible variación.